Saludos, en esta ocasión he preparado este repaso para ti porque sé que lo necesitarás independientemente de qué matemáticas esté cursando en este momento. Así que vamos a empezar por los usos del paréntesis cuando tenemos dos signos que se van a juntar. Entonces, para evitar que se vea un más menos o un menos menos, entonces ahí tomamos y ponemos un paréntesis para señalar que el signo pertenece a una cantidad o que el signo representa una operación. Por ejemplo, si decimos 4 más y luego necesitamos escribir menos 2, no debemos escribirlo así. Si 4 más menos 2, ¿qué hacemos? Colocamos un paréntesis y estamos separando entonces este signo de más con este signo de menos. Otro momento en que tenemos que usarlo, si tuviésemos por ejemplo que restarle a 3, restarle menos 8, decimos 3 menos 8. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay dos signos que están uno a la par del otro, entonces colocamos el paréntesis y ya está. Luego realizamos la operación, pero ese es uno de los usos del paréntesis. Otro momento en que el paréntesis debe utilizarse es cuando elevamos cantidades negativas a un exponente determinado. Por ejemplo, si vamos a elevar menos 4 al cuadrado, necesitamos un paréntesis. ¿Por qué necesitamos este paréntesis para decir menos 4 al cuadrado? Porque que esté en un paréntesis consolida el número con el signo y ambos están siendo sometidos al exponente que tenemos. En este caso, esto fuese entonces negativo 4 por negativo 4. Y mire qué pasa acá. Ese por menos también necesitaría un paréntesis, ¿verdad? Entonces, otra forma de escribir esto fuese menos 4 en un paréntesis por menos 4. Y ahí estamos señalando una multiplicación, que es un tercer uso que se le da al paréntesis. Cuando decimos una cantidad por otra, por ejemplo decimos 2a y le ofrecemos un valor a y decimos que a es igual a 4. Entonces, al resolver esto decimos 2 paréntesis y en vez de la 4, entonces 2 por 4, 8. Eso significa que 2 está multiplicando con a y ese paréntesis significa multiplicación, igual como lo implica acá. Entonces, ese es un tercer uso del paréntesis. Veamos un cuarto uso del paréntesis. Si tenemos la operación 5 por 4 más 3 menos 2, si lo hacemos de manera directa, tengo 5 por 4, 20, más 3, 23, menos 2, 21. Pero, ¿qué pasa si nosotros usamos un signo de agrupación, por ejemplo, entre 4 y 3? A ver, sería así. 5 por 4 más 3 menos 2. Y ponemos un signo de agrupación acá. Significa que esta operación debe realizarse en orden de prioridad, o sea, primero. Entonces, ¿cuál fue ese resultado? De este fue 5 por 4, 20, más 3, 23, menos 2, 21. ¿Verdad? Y aquí, ¿qué tenemos? Como tiene que ejecutarse primero, ese 4 por 3 tendríamos 5 por 4 por 3, 12, menos 2. Y luego tendría entonces 5 por 12, 60, menos 2, 58. Fíjense la diferencia tan grande que hay con simplemente incorporar un paréntesis a la operación que estamos desarrollando. Entonces, en ese sentido, el paréntesis sirve para agrupar operaciones y darle orden de prioridad al momento de ejecutarse. Veamos ahora las leyes de los signos y veamos en cada operación cómo deben trabajarse. Si vemos la suma, la ley de los signos es muy básica y estamos diciendo que si tenemos que sumar dos cantidades positivas, el resultado será positivo. O sea que más como operación, más, fíjense que estoy usando los paréntesis para señalar que aquí hay una cantidad positiva y aquí hay una cantidad positiva. Cuando se suman dos cantidades positivas,
simplemente se suma y se deja la cantidad positiva. Si yo tengo 4 más 3, indiscutiblemente, ahí hay un más que no se marca, ahí hay un más que no se marca, y 4 más 3, 7. Ahora bien, si voy a sumar dos cantidades negativas, entonces diría acá, menos más menos. El resultado es menos, porque si usted tiene dos deudas, lógicamente que usted va a tener una deuda más grande. Tendrá que sumar las dos deudas y tener una deuda más grande. Así que si tengo menos 4, paréntesis, más menos 3, paréntesis, ¿para qué el paréntesis acá? Para no reunir el más con el menos. Entonces, ¿qué tendría? Sumamos 4 más 3, porque los dos son negativos. 4 más 3, 7. Y será negativo, porque si suma dos deudas, tendrá simplemente una deuda más grande. Entonces, la resta se maneja con la misma ley de signos de la suma, pero hay que hacer un proceso previo. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos, por ejemplo, 4 menos negativo 7, lógicamente que este menos es el de la resta y ese menos representa el signo del 7. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el 4 y ese menos por menos lo convertimos en un más y agregamos el 7. Y ahora, ¿qué tenemos? Una suma con signos iguales. Entonces 4 más 7, 11. Y ya está. Ahora, si estuviésemos, por ejemplo, menos 3, menos 5, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que dejamos el menos 3, que es el minuendo tal y como está. Este signo de resta lo convertimos en un signo de suma. Y al sustraendo, que en este caso se ve positivo, pero en realidad se va a colocar negativo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Negativo 3 más negativo 5. Los dos signos son iguales, se queda el mismo menos, y 3 más 5, 8. O sea que estoy aplicando la ley de signos de la suma. Y así, cualquier combinación que se dé. Pero siempre llevaremos la resta a una suma. 5 menos 3. En este caso lo vemos tan sencillo que decimos, eso es igual a 2. Pero lo que estamos haciendo en realidad es dejando el 5, que es el minuendo, el signo de resta, convirtiéndolo en un signo de suma. Y este 3, si ese lo vemos como el signo de resta y lo convertimos en signo de suma, este 3 ha quedado positivo. Entonces ese 3 lo pasamos como negativo y luego entonces decimos, tienen signos diferentes, van a sobrar de los positivos porque el 5 es mayor que el 3. Así que digo 5 menos 3, 2. Y dejamos el 2 positivo debido a que han sobrado de los positivos. Entonces, la resta no tiene una regla propia, es la misma regla de la suma, pero hay que hacer el proceso previo, que consiste, como lo explico aquí, en copiar el minuendo, el primer número, el signo de resta, convertirlo en un signo de suma, y al sustraendo cambiarle el signo, y luego ya no tendremos una resta, sino una suma bajo las reglas de la suma. Si los signos terminan iguales, sumamos y dejamos ese signo. Si los signos terminan diferentes, restamos y dejamos el signo del mayor. Así se trabaja con la ley de los signos cuando trabajamos con la resta. La ley de los signos para la multiplicación y la división es más sencilla. Es tan sencilla que en ocasiones hace que se nos olvide la de la suma y la resta. Pero no podemos olvidar una para aplicar la otra, sino que tenemos que estar conscientes de que para cada operación hay una ley de signos que rige. En el caso de la multiplicación y la división es la misma y es muy sencilla. Dice que si los signos son iguales, el resultado será positivo. Si los signos son diferentes, el resultado será negativo, independientemente de qué factor o qué cantidad sea mayor o menor. Si tenemos 4 positivo por, fíjense que estoy usando el paréntesis, menos 3, es porque ahí hay una multiplicación, ¿verdad? 4 por menos 3, este es positivo y este es negativo. Independientemente de quién sea más grande, el resultado será negativo porque los signos son diferentes. Y 4 por 3, 12. Si yo digo
negativo 200 por negativo 3, los dos son negativos. Entonces, como ambos son negativos, el resultado será positivo y 200 por 3, 600. O sea, independientemente de las cantidades, basta con que los signos sean iguales para que el resultado sea positivo o que sean diferentes para que el resultado sea negativo. Asimismo, pasa en la división. Si nosotros tenemos 200 positivos dividido entre negativo 4, otra vez el paréntesis para evitar el entre y el menos que se junten, entonces el resultado será más entre menos son diferentes, menos 200 entre 4 a 50. Y ahí está el resultado. Entonces, lo que hay que ver es si son iguales o son diferentes. ¿Qué me dice entonces de la potencia? La potencia es una multiplicación abreviada, donde el exponente dice cuántas veces debe multiplicarse la base por sí misma. Entonces, ahí viene el tema de cuando la base es negativa, ¿verdad? ¿Cómo es el resultado? Veamos, negativo 2 elevado a las 3. Este menos 2 es la base de la potencia y este 3 es el exponente. Si vemos la operación, lo que nos está diciendo es que tomemos ese menos 2 y lo multipliquemos 3 veces por él mismo. O sea, menos 2 por menos 2 por menos 2. Y si hacemos la operación ahora con los signos, sabiendo que si son iguales resultará positivo y si son diferentes negativo, diría menos por menos, eso produciría un signo positivo. Y ese signo positivo multiplicado por este signo negativo, entonces el resultado es negativo. ¿Qué va a pasar entonces? Que luego que tengo mi signo definido, simplemente digo 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Y ha quedado menos 8. Ahora bien, ¿qué pasa si el exponente que tengo acá fuese 4? Tendría otro negativo 2. O sea, para tener 4 veces el menos 2 multiplicado por el mismo. Y es entonces cuando voy a decir que menos por menos, como signo, produce un más porque son iguales. Ahora, este más por el menos que hay aquí, más por menos, son diferentes ahora. Resultado, negativo. Y ahora este menos por el menos que tengo acá, entonces menos por menos vuelve y produce un más. Y finalmente tengo un número positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a dejar positivo y no lo escribo porque estoy iniciando después del signo de igualdad y digo 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Como puedes ver, cuando el exponente es par, el resultado siempre será positivo, independientemente de que la base sea negativa. Y cuando el exponente es impar y la base negativa, el resultado es negativo. Entonces, eso se puede establecer como una norma. Entonces, ¿cuáles son los números pares? Lo conocemos. Los terminados en 0, 2, 4, 6 y 8. Si el exponente termina en uno de estos valores, entonces el resultado de desarrollar la potencia será positivo, independientemente de que la base sea negativa. Ahora, si la base es negativa y el exponente es impar, o sea que termina en 1, 3, 5, 7 o 9, si la base es negativa, el resultado será negativo. Porque cuando la base es positiva, no importa que sea par o impar, de todas maneras el resultado será positivo. Esto en cuanto a la potencia. Bien. Trabajaremos con las fracciones. Tenemos aquí el caso de suma de fracciones. ¿Qué puede pasar? Dos opciones. O que tengan el mismo denominador o que tengan diferentes denominadores. Cuando tienen el mismo denominador, simple. Dejamos el mismo denominador, en este caso el 5, porque tenemos 3 quintos más 12 quintos. Dejamos el mismo 5 como denominador y sumamos los numeradores. Los vamos a sumar atendiendo a la ley de los signos. En este caso,
ambos numeradores son positivos. ¿Qué significa esto? Que voy a sumar 3 más 12, 15. Y diríamos, ya está, pero hay un detalle, y es que se puede simplificar esta fracción. ¿Qué significa simplificar una fracción? Buscar un número que sea capaz de dividir de manera exacta tanto al numerador como al denominador. Y preguntamos, ¿qué número divide exactamente el 15 y el 5? Pues el mismo 5. Decimos, quinta de 15, 3. ¿Qué estamos diciendo quinta? Estoy dividiendo el 15 entre 5 y me resulta 3. Y quinta de 5, 1. ¿Y qué pasa ahora? Que queda 3 sobre 1. Pero ¿qué sentido tiene dejar 3 sobre 1? Simplemente esto es igual a 3. Nosotros podíamos dividir perfectamente 15 entre 5 a 3, pero he querido hacer la simplificación para que puedas ver cómo se hace. Dividimos el numerador y el denominador entre la misma cantidad y los resultados seguirán en la misma posición, o sea, 15 entre 5 a 3, y ese 3 sustituye ese numerador que era 15 por 3. 5 entre 5 a 1 y sustituye 3 entre 1, pues 3. Ahora bien, ¿qué pasa? Voy a asignar un negativo acá, a propósito, para que veamos que no solamente los números son positivos, son como ellos quieran ser. Ahora bien, en caso de que los denominadores no sean iguales, podemos hacer lo siguiente. Nuestra fracción, ¿verdad? La presentamos y multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, atendiendo sus signos. Más por más, más. 3 por 5, 15. Luego vamos a asignar el más que tenemos y ahora multiplicamos el denominador por el numerador. Más por menos, menos. 4 por 1, 4. O sea, negativo 4. Entonces, cuando escribo negativo 4 acá, necesito un paréntesis para no juntar esos dos signos. Ahora digo, 4 por 5, 20. O sea que he multiplicado la diagonal principal, 3 por 5, 15, más la diagonal secundaria ahora de abajo hacia arriba. Entonces, más por menos, menos, 4 por 1, 4. Y luego los denominadores de manera horizontal. Así que tengo 4 por 5, 20. Luego simplificamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Aquí hay planteada una suma con diferentes signos, que significa que es una resta y que tendrá el signo, el resultado del mayor. El mayor es 15, así que será positivo, y digo 15 menos 4, 11, y tenemos en el denominador 20. Ahora bien, ¿existe algún número diferente de 1 que sea capaz de dividir el 11 y el 20 de manera exacta? No. Entonces se queda así. 11 sobre 20 sería el resultado de esa suma de fracciones. Ahora bien, ¿qué pasaría si en vez de suma estuviésemos restando en esta operación? O sea, que no fuese suma de fracciones, sino resta de fracciones. A ver aquí qué pasa. Tendría menos, ¿verdad? Y voy a hacer lo mismo. El mismo denominador, que es el 5, pero en vez de sumar 3 más 12, voy a restar 3 menos 12. ¿Y qué pasa? Cuando a 3 yo le resto 12, el resultado es negativo, porque le estoy restando un número más grande a un número más pequeño. Entonces, 3 menos 12, pues entonces 9. Vamos a ver. Esto pues el mismo 5. Y 3 menos 12 es negativo 9. Ahora nos preguntamos, ¿existe algún número que divida el 9 y el 5 de manera exacta, que no sea el 1? No, pues hemos terminado. ¿Y qué pasaría acá en caso de que fuese un menos entonces? Tendríamos, se hace el proceso igual y decimos más por más, más. 3 por 5, 15. Pero en vez de escribir más, que era lo que teníamos acá, ahora tendremos menos. Menos. Y ahora la diagonal secundaria. Más por menos, estoy trabajando con los signos de las cantidades. Más por menos, menos. 4 por 1, 4. Sobre 4 por 5, 20.
Y ya que tengo planteada mi operación, la simplificamos y decimos 15, pero ese menos menos, recuerde que multiplicando los signos, cuando son iguales se produce un más. Entonces esto fuese 15 más 4, 19 sobre 20. Y ya está. Entonces, en la suma y en la resta, el mismo procedimiento, cuidando simplemente que cuando sea suma, estaremos sumando, o sea, suma estaremos sumando, y cuando sea resta, estaremos restando. Después que tenemos planteada la operación, nos olvidamos de estas fracciones y operamos con las leyes de los signos que apliquen. Ahora bien, veamos la multiplicación y la división de fracciones. Y con estos 4 elementos ya tendremos la posibilidad de trabajar con ellas. Si decimos 3 quintos por 2 cuartos, en la multiplicación multiplicamos horizontalmente. ¿Qué significa esto? Numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 2, 6. Sobre 5 por 4, 20. Y ahora observamos. Se puede simplificar un número que divida de manera exacta el 20 y el 6. O el 2. Entonces, la mitad o 6 entre 2 es a 3 y 20 entre 2 es a 10. Ya no hay un número que divida al 3 y al 10 de manera exacta. De manera que el resultado es 3 sobre 10 o 3 décimos. Y ahí estamos resueltos. ¿Qué pasaría si un signo de esto fuese negativo? No pasa nada. Digamos que sea el 3. Entonces cuando diga menos por más, fuese menos. 5 por 4, 20 igual. Entonces, cuando le busque la mitad a menos 6, el resultado será menos 3. Porque es la mitad. No estoy haciendo nada con el signo. Entonces, es la mitad de la deuda. Tiene que seguir siendo deuda. Y el resultado, menos 3 sobre 10. Y ya está. O sea que los signos que tengan los componentes de nuestras fracciones simplemente están ahí para trabajar con ellos cuando sea necesario. Pero la operación de multiplicación de fracciones es horizontal. De numerador por numerador y denominador por denominador. Y luego simplificar. Veamos una división. Aquí mismo vemos esta división. ¿Qué es lo que hacemos? Hay dos formas. Una es transformarla en multiplicación. ¿Cómo se hace esa transformación? Se escribe la primera fracción tal y como está, menos 3 sobre 5, y el signo de división lo convertimos en un signo de multiplicación. Y luego, la segunda fracción, el divisor, se invierte. ¿Qué significa esto? Que el 4 sube y el 2 baja. Y ahora multiplicamos. Decimos menos por más, menos 3 por 4, 12, sobre 5 por 2, 10. ¿Tienen mitad? Sí. La mitad de 12 es 6, es negativo, y la mitad de 10 es 5. De manera que el resultado es negativo 6 sobre 5, o negativo 6 quintos. Ahora bien, esa es la primera forma de hacerlo. Copiamos el signo, lo convertimos de división a multiplicación e invertimos la segunda fracción. Y luego simplificamos. Ahora bien, la otra forma es esta. Recuerde lo que resultó. Multiplicamos la diagonal principal, o sea, de arriba hacia abajo, y digo, menos por más, menos 3 por 4, 12, sobre, ahora la diagonal secundaria de abajo hacia arriba, 5 por 2, 10. ¿Tiene mitad del 12 y mitad del 10? Sí. La mitad de 12 negativo es menos 6 y la mitad de 10 positivo es 5. Resultado, negativo 6 sobre 5. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Con la que a usted le guste más. Pero apréndase una y apréndasela bien. Esa es la división de fracciones. Ahora bien, veamos un detallito importante cuando trabajamos con fracciones. Es que regularmente las fracciones no se están operando con otra fracción, sino con un número entero. Entonces, ¿qué hacemos? Si me dicen 5
más 3/4. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, tratar de que ese 5 tenga forma de fracción sin alterarlo. ¿Cómo se hace? Si divido 5 entre 1, seguirá siendo 5. Entonces, ya que tiene forma de fracción, pero sigue siendo 5, puedo trabajar con dos fracciones como tal. ¿Qué observo aquí? Tienen diferentes denominadores, así que voy a multiplicar la diagonal principal, 5 por 4, 20, más, que es el signo que tengo aquí, más por más, 1 por 3, 3, sobre 1 por 4, 4. Resultado, 23 sobre 4. 23, 4. No lo puedo simplificar y ya está. Entonces, tomar eso en cuenta cuando estemos operando un número con una fracción. Dividimos el número entero entre 1, ya se ve como una fracción y hacemos la operación que corresponde. Otro detalle importante para cerrar las fracciones es cuando la fracción, por ejemplo 3/4, está elevado a un exponente. ¿Qué significa esto? Que tanto el numerador como el denominador están elevados a ese exponente. O sea que esto es 3 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Resultado, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, sobre 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Miramos si se puede simplificar, en este caso no es posible, así que 9/16 es el resultado que estábamos buscando. Así de simple. Entonces ya hemos repasado el uso del paréntesis, las leyes de los signos para todas las operaciones, revisamos cómo una potencia que tiene base negativa nos va a arrojar el resultado, si positivo o si negativo, y revisamos las operaciones con fracciones.